Hay un día del año que te encuentra. Quizá es un día dentro de un ciclo de tiempo mayor, pero que siempre vuelve. No importa cuánto lo evites, no importa cuánto hayas sanado, no importa cuánto tiempo haya pasado. Llega esa fecha o ese cumpleaños, ese momento repetido, una nueva oportunidad se pone de pie sin que la hayas llamado. A veces es una tristeza rara que no tiene causa. A veces es una ansiedad que aparece de la nada, un martes cualquiera, sin ningún motivo aparente. A veces es que a cierta edad, 33, 41, 50, la vida se te desordena entera, como si hubiera un reloj adentro que nadie te enseñó a leer, pero que cumple con su mandato. Tú no lo elegiste y sin embargo ahí está, puntual, cada vez que se cumple un periodo exacto. Hoy vamos a hablar de eso, de por qué el cuerpo recuerda lo que la mente ya olvidó, de por qué lo que se repite no es casualidad, es una fecha escrita en un lugar mucho más antiguo que tu memoria consciente. Bienvenidos al episodio 79 de la Escuela del Todo Podcast. Soy Leo Azarac, terapeuta transpersonal y acompañante en el camino de retorno a tu propia autoridad. Ya encendimos la velita, el incienso y el micrófono para dar una nueva vuelta a la espiral hacia el centro del ser. El río que vuelve al mismo lugar. La semana pasada hablamos aquí del duelo migratorio, de esa parte del alma que se queda anclada en lo que dejamos atrás cuando emigramos. Hablamos del río. Cuando un duelo no se llora, no desaparece, se empoza. Y lo que se empoza, tarde o temprano se deteriora, mientras, por otro lado, una parte que se resiste presiona queriendo seguir adelante. Hoy vamos a mirar una de las formas más precisas y más desconcertantes en las que ese río intenta volver a correr. El momento no es azar, es preciso. Una fecha, una edad, un aniversario que tu mente no recuerda, pero que tu cuerpo jamás olvidó. Esto tiene un nombre en psicogenealogía: el síndrome aniversario. El nombre y el ciclo, lo que se escribe en el linaje. La psicogenealogía, con Anne Anselin Schutzenberger a la cabeza, lo describió así: los eventos y las emociones se repiten en las mismas fechas o en las mismas edades, a veces en una sola vida, a veces a través de varias generaciones. No es superstición realmente, es que hay heridas que el clan intentó silenciar, un accidente, una pérdida, un secreto, y esas fechas quedan escritas en algún lugar del árbol. Cuando nadie las nombra, el inconsciente familiar busca, a través de alguien que todavía no ha nacido, quién va a llevarlas. En el modelo de las partes del alma, esto vive en REN, el nombre. El REN no es una etiqueta, es un código, un guión, una dirección vital que determina el destino. Es una parte del alma desde la memoria egipcia. Es donde se inscribe el contrato del linaje, lo que nos conecta con el holograma familiar. Y muchas veces, cuando alguien lleva el nombre de un ancestro, lleva también, sin saberlo, una parte de su historia, un pedacito de su alma, incluida la fecha en la que esa historia se quebró. El cuerpo que memoriza, la segunda llave.
Pero hay algo más, y esto es nuevo, es algo que agregamos a otras cosas que hemos hablado en este podcast. Un investigador francés, Marc Frechet, encontró algo muy interesante estudiando los ciclos biológicos. Nuestro cerebro memoriza como una sola unidad todo el tiempo que pasa entre nuestro nacimiento y nuestra primera gran independencia. Ese momento en el que por primera vez dejamos de depender de la casa donde crecimos. Esa segunda independencia, porque la primera sería cuando salimos del vientre de mamá. Puede ser el matrimonio, o puede ser una mudanza, o puede ser el día en que por fin alguien se sostiene por su cuenta. Ese periodo completo desde que naces hasta que te independizas por segunda vez simbólicamente queda memorizado en el cuerpo y se repite. Se crean patrones o se convierte en un gran patrón de principio a fin. Cuando más adelante alcanzas exactamente esa misma edad otra vez, el ciclo se reinicia. El cuerpo repite biológicamente lo que vivió en ese primer tramo, aunque tú conscientemente no tengas ni idea de por qué. En el lenguaje de las partes del alma, esto es el K, el doble. El maestro interno, la línea temporal del alma que sostiene la memoria del tiempo. Podríamos decir que Ren, el nombre, escribe la fecha, hereda del árbol genealógico ciertos códigos, y el K la sostiene y guía hacia adelante, creando la realidad, repitiendo. La mantiene activa, año tras año, ciclo tras ciclo, hasta que alguien decide mirarla. Y donde permanece esa fecha escondida sin que nadie la nombre es en el Sheut, en la sombra. Por eso nadie llega a la consulta diciendo, tengo un síndrome de aniversario, entre comillas. Llegan diciendo que no saben por qué, otra vez en esta época del año, todo se les cae encima. Es decir, esa situación está en la sombra. Pero, ¿con qué finalidad nuestra alma y nuestra biología se alinean con esta manera de repetir ciclos? Pues es la manera de buscar una nueva oportunidad para la integración, para la evolución. Cuando la fecha y la edad coinciden con el linaje. A veces el síndrome aniversario aparece solo, aislado en una vida, pero muchas veces se entrelaza con algo más profundo. La persona llega a la misma edad en la que un padre, una madre, un abuelo vivió su propio quiebre. Un negocio que se perdió, una pérdida que nunca se lloró, una identidad que se rompió y no volvió a repararse. Y entonces no es solo el cuerpo repitiendo su propio ciclo, es el árbol entero, el alma familiar, sosteniendo una cita que nadie puso en el calendario, pero que todos, generación tras generación, terminan cumpliendo. La buena noticia, y esto quiero decirlo con claridad, es que una fecha que se repite inconscientemente puede, una vez nombrada, una vez procesada emocionalmente, dejar de repetirse de la misma forma. Realmente es una invitación a mirar con mayor detalle. Historia de alquimia. Paulina llegó a consulta un par de semanas después de cumplir 41 años. Decía que no entendía qué le pasaba. Llevaba meses con una ansiedad que aparecía de la nada, sobre todo en las mañanas, sobre todo en febrero. No había ningún evento que lo explicara. Su vida, decía, estaba bien, y sin embargo, febrero volvía a encontrarle igual año tras año, desde hacía tiempo, sin que ella lo hubiera conectado nunca. En la segunda sesión, revisando el árbol, apareció algo que a Paulina la dejó en silencio un rato largo. Llevaba el nombre de su abuela paterna, y su abuela, a los 19 años, había tenido que irse de la casa familiar de un día para otro, en medio de una ruptura que en la familia nunca se contó completa. Solo se sabía que se había ido en febrero, y que después de eso ya no fue la misma. Paulina también se había ido de su casa a los 19. Fue su primera gran independencia, o la segunda independencia biológica después de haber nacido.
Y cuando hicimos la cuenta juntos, apareció el segundo hilo. Su padre, exactamente a los 41 años, la edad que Paulina tenía ahora mismo, había vivido el cierre de un negocio que nunca logró levantar de nuevo. Nadie en la familia hablaba de esa época. Se mencionaba de pasada como una anécdota incómoda y ya. 2 ciclos en 2 generaciones distintas, cerrando exactamente sobre ella. El de la abuela por el nombre, el del padre por la edad, y Paulina en el medio cargando una ansiedad de febrero que nunca fue solamente suya. Trabajamos con un ejercicio sencillo. Paulina se imaginó con los ojos cerrados que su abuela entraba en su habitación. La pudo sentir, tuvo la oportunidad de hablar con ella, de expresarse. Entendió cosas increíbles que no se había dado cuenta antes, que le afectaban a ella. Luego habló con su padre, hizo lo mismo. Pudo decirle que había visto lo que cargaba el alma familiar y le expresó que ella ahora podía sostener su propia vida sin tener que repetir la de ellos. Nada dramático, nada de grandes rituales, solo mirar, nombrar, sentir y soltar un poco la tensión de un cuerpo que llevaba años cumpliendo una cita que no era suya, un guión que había heredado. La ansiedad de febrero fue desapareciendo poco a poco. Paulina empezó a esperar esa fecha de otra forma, sabiendo qué era y de dónde venía esa ansiedad, en vez de solo padeciéndola. Al siguiente año me comentó sorprendida que ya no estaba. Un acto posible. Te invito, si quieres, a hacer un cálculo sencillo, con calma, sin presión. Piensa en algún momento de tu vida en el que sentiste que por primera vez te sostenías por tu cuenta. Pudo haber sido una mudanza, una ruptura, un trabajo, cualquier cosa que sintieras como el fin de tu dependencia de tu casa familiar. ¿Qué edad tenías? Esa es la edad en que comenzó un nuevo ciclo. A partir de allí, muchas cosas se han venido repitiendo como un guión. ¿Qué podría ser? Ahora piensa, quizá haya alguna época del año o alguna edad que se acerca en la que algo en ti se pone tenso sin que sepas bien por qué. Se repite una pérdida, un dolor, el caos repentino. Toma nota y verifica en qué lugar de tu ciclo lo viviste. No hace falta resolverlo hoy, solo nombrarlo. Quizás sea una fecha tuya, quizás sea una fecha prestada de alguien que vino antes que tú. Y si quieres, en algún momento de esta semana, puedes escribir unas líneas a esa persona del árbol o simplemente a ti, reconociendo esa fecha por lo que es, una herencia, no necesariamente una condena. Pregunta viva. Te dejo esta pregunta para que habite en ti por unos días. Siéntela. ¿Qué fecha del calendario te encuentra a ti antes de que tú la encuentres a ella? ¿Qué fecha del calendario te encuentra a ti antes de que tú la encuentres a ella? Si este episodio te movió algo, te invito a suscribirte al podcast para que la próxima vuelta de la espiral te encuentre a ti. Los miércoles seguimos conversando en Nótica en Substack. Si sientes que quieres acompañamiento más profundo en tu propio camino, tienes una llamada de claridad gratuita disponible. El enlace está en la descripción. Y si Te Amo Dinero todavía no ha llegado a tus manos, lo encuentras en Amazon. Seguimos recorriendo el camino de retorno a tu propia autoridad. Infinitas bendiciones.